Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, el informativo del Comentario. Un informativo que se ofrecerá varias veces por semana en este podcast. Comenzamos hoy con una inmersión profunda en el mundo de la salud, donde un descubrimiento reciente ha dejado perpleja a la comunidad científica. Investigadores de la Universidad de Basilea en Suiza, mientras estudiaban los mecanismos del envejecimiento celular, se toparon con un hallazgo completamente inesperado que podría redefinir nuestra comprensión del sistema inmunológico y su relación con el cerebro. El equipo, liderado por el profesor Jean-Paul Bernier, estaba analizando unas proteínas específicas en las células T, un tipo de glóbulo blanco crucial para la defensa del organismo. Su objetivo era observar cómo la eficiencia de estas células disminuía con la edad. Sin embargo, descubrieron que una subpoblación de estas células inmunitarias no solo no envejecía, sino que parecía tener la capacidad de comunicarse directamente con las neuronas a través de un mecanismo hasta ahora desconocido. Este diálogo celular, que se creía imposible, se realiza mediante la liberación de pequeñas vesículas cargadas de microARN que son absorbidas por las células nerviosas en el hipocampo, una región cerebral vital para la memoria y el aprendizaje. Los experimentos, realizados en modelos animales avanzados, demostraron que cuando esta comunicación se interrumpía, los sujetos mostraban signos acelerados de deterioro cognitivo, similares a los observados en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por el contrario, al potenciar artificialmente esta señalización inmunoneuronal, los investigadores lograron no solo frenar, sino revertir parcialmente la pérdida de memoria asociada a la edad en los modelos de estudio. Este descubrimiento abre una avenida terapéutica completamente nueva. En lugar de dirigir los fármacos directamente al cerebro, lo cual presenta enormes dificultades debido a la barrera hematoencefálica, se podría modular el sistema inmunológico periférico para que envíe señales rejuvenecedoras al sistema nervioso central. Las implicaciones son enormes, extendiéndose más allá del Alzheimer a condiciones como el Parkinson, la esclerosis múltiple e incluso ciertos trastornos psiquiátricos. La noticia ha generado un considerable revuelo y optimismo, aunque los propios investigadores advierten que la traslación de estos hallazgos a tratamientos humanos requerirá al menos una década de investigación intensiva y ensayos clínicos rigurosos. No obstante, la idea de que nuestras propias células inmunitarias podrían ser la clave para mantener un cerebro joven y saludable es, sin duda, una de las noticias más curiosas e impactantes de los últimos tiempos en el campo de la medicina. Pasamos ahora al ámbito de los avances científicos, donde la física de partículas nos ha regalado una sorpresa que desafía algunos de los pilares del modelo estándar, la teoría que describe las partículas y fuerzas fundamentales del universo. En las profundidades del Gran Colisionador de Hadrones, el gigantesco acelerador de partículas ubicado en la frontera franco-suiza, los científicos del experimento LHCb observaron un comportamiento anómalo en una partícula subatómica conocida como quark fondo, también llamado quark belleza. Estos quarks son componentes efímeros y masivos de la materia, y según el modelo estándar, deberían desintegrarse en otras partículas, como electrones y muones, a un ritmo exactamente igual, un principio conocido como universalidad leptónica. Sin embargo, tras analizar petabytes de datos procedentes de miles de billones de colisiones de protones durante casi 10 años, los físicos detectaron una ligera pero persistente desviación. Los quarks fondo parecían tener una preferencia, desintegrándose en electrones con una frecuencia ligeramente mayor que en muones. La diferencia es sutil, aproximadamente un 15%, pero estadísticamente significativa, alcanzando un nivel de certeza de 3 sigma. Esto, en el lenguaje de la física de partículas, significa que hay una probabilidad de 1 entre 1000 de que el resultado sea una mera casualidad estadística. Si bien se necesita alcanzar el umbral de 5 sigma para proclamar un descubrimiento oficial, la comunidad científica está en un estado de gran expectación. ¿Qué podría causar esta asimetría? Las teorías son tan extrañas como fascinantes. Una de las posibilidades más excitantes es la existencia de una nueva fuerza de la naturaleza, una quinta fuerza que interactuaría de manera diferente con electrones y muones, rompiendo la simetría predicha. Otra hipótesis apunta a la existencia de partículas exóticas desconocidas, como los leptoquarks, que mediarían en estas desintegraciones de forma inesperada.
Este hallazgo no invalida el modelo estándar, que ha sido increíblemente exitoso durante 50 años, pero podría ser la primera grieta sólida en su armadura, una puerta de entrada a lo que los físicos llaman la nueva física. Podría ayudarnos a desentrañar misterios cósmicos como la naturaleza de la materia oscura o la razón por la que el universo está hecho de materia y no de antimateria. La confirmación de esta anomalía nos obligaría a revisar los fundamentos mismos de nuestra comprensión del cosmos. Continuamos nuestro informativo adentrándonos en un terreno siempre polémico y fascinante, la ufología y los fenómenos aéreos no identificados. Recientemente, una serie de documentos desclasificados por la Armada de Brasil ha reavivado el debate a nivel internacional. Los informes, que datan de hace aproximadamente 18 meses pero que solo ahora han sido accesibles al público en su totalidad, detallan una serie de encuentros cercanos entre aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña y objetos voladores no identificados sobre el estado de Goiás. A diferencia de muchos informes anecdóticos, estos documentos incluyen transcripciones de las comunicaciones por radio entre los pilotos y las torres de control, así como datos de radar primario y secundario. Según los archivos, que suman más de 200 páginas, varios cazas modelo F-59 fueron enviados para interceptar hasta 13 blancos no identificados, que los radares detectaron moviéndose a velocidades y con patrones de vuelo erráticos e imposibles para la tecnología aeronáutica conocida. Los pilotos describen en sus comunicaciones una mezcla de asombro y alarma al observar visualmente objetos esféricos y luminosos que realizaban maniobras instantáneas de aceleración, detención y cambio de dirección en ángulos agudos, todo ello sin generar ningún tipo de estela de condensación ni estampido sónico. Uno de los extractos más llamativos es el testimonio de un capitán de escuadrón que reporta cómo uno de los objetos pareció jugar con su aeronave, anticipando cada uno de sus movimientos y manteniéndose siempre a una distancia segura pero visible. Lo más intrigante del caso, y lo que le otorga un peso significativo, es la corroboración múltiple. Los avistamientos visuales de los pilotos coincidieron perfectamente con los datos de los radares de sus aviones y, de forma crucial, con los registros de los radares de control de tráfico aéreo en tierra en Brasilia y Anápolis. El informe oficial concluye que los fenómenos fueron sólidos y reflejaban inteligentemente las señales de radar, descartando explícitamente fenómenos meteorológicos, fallos en los equipos o basura espacial. Si bien el documento no especula sobre el origen de los objetos, la publicación de estos datos detallados y oficiales por parte de una potencia militar reconocida añade una capa de credibilidad y misterio al estudio global de los fenómenos aéreos no identificados, un tema que cada vez más gobiernos se están tomando con una seriedad sin precedentes. Nuestra siguiente parada nos lleva al mundo de los fenómenos extraños, con una noticia que parece sacada de un guión de ciencia ficción pero que tiene una base científica muy real y desconcertante. Geofísicos del Instituto de Tecnología de California, Caltech, han reportado la detección de una anomalía acústica de origen desconocido en la fosa de las Marianas, el punto más profundo de los océanos de nuestro planeta. Utilizando una red de hidrófonos de alta sensibilidad, diseñados para monitorear la actividad sísmica y los cantos de las ballenas, los científicos captaron una señal recurrente y altamente estructurada que no se corresponde con ningún sonido conocido, ni natural ni artificial. El sonido, apodado el murmullo del abismo, tiene una duración de exactamente 2.3 segundos y se repite en intervalos precisos de 7 minutos y 11 segundos. Su frecuencia es extremadamente baja, en el rango de los infrasonidos, inaudible para el oído humano, pero con picos de energía muy definidos. El equipo de investigación, liderado por la doctora Elena Santos, ha pasado meses analizando la señal y descartando posibles explicaciones. No es de origen biológico, ya que su regularidad matemática y su timbre metálico no se asemejan a ninguna vocalización animal conocida, ni siquiera a las de las grandes ballenas azules o de aleta. Tampoco parece ser de origen geológico, como terremotos submarinos o erupciones volcánicas, pues carece de las características caóticas de estos eventos. La posibilidad de que sea una fuente humana, como un submarino secreto o un experimento militar, también ha sido considerada poco probable debido a la localización extremadamente remota y a la profundidad de más de 10.000 metros desde donde parece originarse. Además, la señal ha persistido de manera ininterrumpida durante los últimos 8 meses de monitoreo, lo que requeriría una fuente de energía colosal y constante. Los científicos han publicado sus hallazgos en una prestigiosa revista de geofísica, admitiendo abiertamente que no tienen una explicación plausible.
Las especulaciones en la comunidad científica van desde un fenómeno geofísico completamente nuevo y desconocido hasta, en los círculos más audaces, la posibilidad de que sea una baliza o una señal de origen tecnológico no humano. Por ahora, el murmullo del abismo se une a la lista de misteriosos sonidos oceánicos sin resolver, como el famoso blob, recordándonos cuán poco conocemos realmente las profundidades de nuestro propio planeta. En el frente de la meteorología extrema, una situación sin precedentes está causando estragos y reescribiendo los libros de récords en el sudeste asiático. Una ola de calor y humedad combinadas, un fenómeno conocido como bulbo húmedo extremo, ha afectado a una vasta región que incluye partes de la India, Bangladesh y Tailandia, llevando las condiciones ambientales a los límites de la supervivencia humana. La temperatura del bulbo húmedo es una medida que combina la temperatura del aire con la humedad relativa. Cuando ésta alcanza los 35 grados Celsius, el cuerpo humano ya no puede enfriarse eficazmente a través de la sudoración, ya que el sudor no se evapora en un aire tan saturado de humedad. Esto puede provocar un golpe de calor fatal en cuestión de horas, incluso para personas jóvenes y sanas en reposo y a la sombra. Durante las últimas 3 semanas, amplias zonas de esta densamente poblada región han experimentado temperaturas de bulbo húmedo que han superado los 32 grados de forma sostenida, y han alcanzado picos de 34.5 grados durante varias horas en días consecutivos. Estas cifras son aterradoras y se acercan peligrosamente al umbral teórico de supervivencia. Los efectos han sido devastadores. Las redes eléctricas están al borde del colapso debido a la demanda masiva de aire acondicionado, dejando a millones de personas vulnerables. La agricultura ha sufrido un golpe catastrófico, con cosechas enteras marchitándose en los campos. Los servicios de emergencia están desbordados atendiendo a miles de casos de estrés por calor, deshidratación y agotamiento. Los gobiernos han declarado estados de emergencia. Han cerrado escuelas y han instado a la población a permanecer en interiores y buscar refugio en centros de enfriamiento comunitarios. Lo que hace que este evento sea particularmente alarmante para los climatólogos no es solo su intensidad, sino también su duración y su extensión geográfica. Modelos climáticos anteriores predecían que este tipo de condiciones extremas no serían comunes hasta la segunda mitad del siglo XXI. El hecho de que estén ocurriendo ahora, y con esta virulencia, sugiere que algunos de los peores escenarios del cambio climático podrían estar materializándose mucho más rápido de lo previsto. Este evento extremo sirve como una cruda y tangible advertencia de los desafíos a los que se enfrenta la humanidad en un planeta que se calienta a un ritmo acelerado. La tecnología avanzada y la inteligencia artificial continúan su marcha imparable, y una de las noticias más impactantes y, para algunos, inquietantes, proviene del campo de la neurociencia computacional. La empresa de tecnología emergente, Cognito Dynamics, ha anunciado el éxito de su proyecto Prometeo, la primera inteligencia artificial capaz de generar hipótesis científicas originales y verificables que han sido posteriormente validadas por experimentación humana. A diferencia de las IA anteriores, que se destacaban en el análisis de datos o en la resolución de problemas con parámetros definidos, el sistema de Cognito Dynamics funciona de una manera fundamentalmente diferente. Se le alimentó con el corpus completo de la literatura científica en biología molecular y genética, sin una pregunta específica que resolver. Utilizando una arquitectura de red neuronal que la empresa denomina red neuronal inferencial, la IA comenzó a identificar patrones, conexiones y lagunas en el conocimiento humano de forma autónoma. Después de meses de procesamiento, Prometeo formuló un total de 10 hipótesis novedosas sobre los mecanismos de regulación génica en ciertas bacterias resistentes a los antibióticos. Una de estas hipótesis proponía un mecanismo de comunicación intercelular bacteriano completamente desconocido, que implicaba el uso de pequeños péptidos cíclicos para coordinar la resistencia de toda una colonia. La propuesta era tan contraintuitiva que fue recibida con escepticismo por el equipo de biólogos de la empresa. Sin embargo, procedieron a diseñar y ejecutar los experimentos de laboratorio para probarla. Para asombro de todos, los resultados experimentales confirmaron la hipótesis de la IA con una precisión asombrosa. Este logro marca un hito en la historia de la ciencia. Por primera vez, una entidad no humana ha participado en el proceso creativo fundamental del descubrimiento científico, no solo como una herramienta de cálculo, sino como un generador de ideas. Las implicaciones son profundas y ambivalentes. Por un lado,
Una IA de este tipo podría acelerar exponencialmente el ritmo del progreso científico, ayudando a resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, desde curar enfermedades hasta desarrollar nuevas fuentes de energía. Por otro lado, plantea preguntas filosóficas sobre el papel de la intuición y la creatividad humanas en la ciencia y sobre el futuro de la investigación en un mundo donde las máquinas no solo calculan, sino que también piensan y proponen. Finalmente, nos sumergimos en el territorio de los sucesos extraños, con un evento que ha desconcertado a astrónomos y astrofísicos de todo el mundo. El mes pasado, una red global de radiotelescopios, incluyendo el potente conjunto ALMA en Chile y el recién actualizado VLA en Nuevo México, detectó una ráfaga rápida de radio, o FRB por sus siglas en inglés, con características nunca antes vistas. Las FRB son misteriosos y potentísimos pulsos de ondas de radio que duran apenas unos milisegundos y parecen provenir de galaxias lejanas. Aunque se han detectado cientos de ellas, su origen sigue siendo uno de los mayores enigmas de la astronomía moderna. Sin embargo, esta nueva señal, catalogada como FRB 20250823, fue diferente. Primero, su potencia fue varios órdenes de magnitud superior a cualquier otra FRB registrada, liberando en un instante la misma cantidad de energía que nuestro Sol emite en todo un día. Segundo, y lo más desconcertante, el análisis de la polarización de la señal reveló una estructura interna increíblemente compleja y coherente, casi como si contuviera información codificada. Los análisis posteriores mostraron un patrón repetitivo y no aleatorio en las fluctuaciones de la señal, un nivel de orden que es extremadamente difícil de explicar mediante cualquier fenómeno astrofísico conocido, como la colisión de estrellas de neutrones o los magnetares, que son las principales hipótesis para el origen de las FRB. El Dr. Evan Carter, del Observatorio Nacional de Radioastronomía, declaró en una rueda de prensa que el equipo había revisado los datos una y otra vez, buscando cualquier posible error instrumental o interferencia terrestre, sin encontrar ninguno. La señal parece ser genuinamente de origen extragaláctico, proveniente de una galaxia enana a unos 3.000 millones de años luz de distancia. La presencia de esta estructura compleja ha abierto la puerta a especulaciones que, aunque altamente hipotéticas, la comunidad científica no ha podido descartar por completo. ¿Podría ser esta la primera detección de una señal de origen tecnológico extraterrestre, una tecnofirma? Los científicos son extremadamente cautelosos y subrayan que se necesitan muchas más observaciones y análisis antes de llegar a conclusiones tan extraordinarias. Sin embargo, la naturaleza única y ordenada de FRB 20250823 la ha convertido en el objeto de un intenso escrutinio internacional, un suceso extraño que nos obliga a confrontar la posibilidad de que no estemos solos en el vasto silencio del cosmos. Y con este último apunte sobre los misterios que nos rodean, concluimos nuestro informativo de hoy. Les agradecemos su compañía y les emplazamos a nuestro próximo encuentro aquí, en el informativo del comentario. Que tengan un excelente día. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.